Hola, hola, un saludo para todos, muchísimas gracias, bendiciones. Ya llegamos a 900 y eso me hace bastante feliz. Bueno, acá les dejo esta blusita hecha en pabilo como siempre, cerradita pero a la vez es fresca porque es algodón y caladito. Así que bueno, suscribir, comentar, si así lo ven suficiente, comenzamos. Bueno, vea qué bonitos colores, ¿eh? Muy bonitos. Entonces acá les voy a poner la opción de inicio un poco más lento, pero en cadenitas y punto bajo, porque me preguntan esas cosas a veces. Bien, o la opción más rápida, y en mi opinión se ve como más bonito, la burbujita ahí, toda esa cosa, ¿verdad? Esa es la opción más rápida si ustedes la quieren. Y vamos a verlo así. Las tallas, para la talla chica, si su hilo es mayor de un volumen 2, estoy hablando volumen 2, cuando se mide y se pone, por ejemplo, en estas rayitas mínimas acá, que se llaman milímetros, usted pone el hilo y esto le marca 2 rayitas, 1 rayita o 3 rayitas. Mayor a 2 rayitas, igual a el ganchillo. Volumen 2.5 o 3 milímetros. Bien, bueno, yo esta la hice en hilo pabilo, como siempre doña Jenny. Primero bajo los costos, porque tengo que hacer un video por día, por semana, y a la vez es algodón y me gusta también. Bueno, vamos a hacer así. Ya les dije que para la talla S es 116 cadenas. Bien, lo dividimos entre 18 para la espalda, 18 para el frente, 40 para el hombro y 40 para el otro hombro. ¿Por qué es mayor acá que acá? Porque queda así. Vea qué bonito. Esta parte del caladito va en un orden de 10 en 10. No pueden dejarme ese número variado. Este va en un orden de 10 en 10 de cada lado. Y lo llevamos en este corte que en blusas, si no tuviesen este calado, se le llama halter, que es comienza de pequeño y va en aumento. O al revés, como lo quieran tomar. Bueno, en este caso yo voy a hacer la talla M. Esta es la talla M. Necesito 120 cadenas. 120 cadenas. 20 para el frente, 20 para el frente, 20 para la espalda y 40 para cada hombro. Este es igual en la parte de los hombros, es igual el S, M y el L. Tienen 4 que se repiten. Cada una de esas es 10. 10, 20, 30, 40. Bien, la que se varía un poquitín es la talla XL. Ocupa 50 de estas partecitas. Bien, me dejan 24 para el frente, 24 para atrás y 50 para cada partecita. Entonces, yo lo voy a hacer de cadenas y punto alto a la vez. Y a eso yo le llamo cajita, que lo inicio así. Vamos a ponerle un ejemplo acá. Los inicio así. Inicio un eslaboncito igual que una cadenita, como iniciar cualquier otra cadenita. Acá en este caso voy a hacer 4 porque tiro del hilo y ya me quedan 3. Bien, 1, 2, 3. Lazamos el hilo y nos vamos acá. Bien, lazamos el hilo y nos vamos acá. De esta manera yo voy a hacer 40 cajitas. 40 cajitas. Sacamos acá una vez, 2 veces. ¿Ven? Ahora, 1, 2, 3. Lazamos acá y nos vamos en estos eslaboncitos que nos quedan acá de lado. Y hacemos un punto alto acá. Bien. Ahora, volvemos. 1, 2, 3. Esta es la manera rápida, porque nos regresamos rapidísimo y a la vez ya iniciamos con la puntada de una vez. Bien. Esta es 40 de estos. Bueno, y la otra opción es cadenitas. La otra opción es cadenitas. Normales. Esas cadenitas así, normales. Cualquier tipo de
forma como ustedes lo quieran hacer al inicio, cadenitas. Bien, estas simplemente así. Nos vamos en cadenitas hasta tener la cantidad de cadenitas que les estoy indicando, depende de su talla. Sí, pero si el grosor de hilo es mayor a 2. Acá les voy a poner un ejemplo rapidito. Este hilito, que me encanta mucho, no me pagan por el anuncio, pero sí, me gusta mucho. Este hilito para un ganchito 1, tenemos acá la misma talla. Quiero que me pongan atención acá. Vea. Mira. Eso es por las chicas que están iniciantes y quieren hacer una blusita. Para las que ya son muy expertas, pues ya saben estas cosas, ¿verdad? Pero les estoy explicando un poquito más. Vea. Misma talla. Mismas cantidades de cadenas. ¿Ven? Acá hay la misma cantidad de cadenas. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que tenemos que hacer el doble. El doble. Les vuelvo a explicar un momentito. Es que a veces se van los videos así como que medios y me hacen preguntas y de verdad se van incómodos. Bueno, si tuviésemos que hacer el doble de acá, es muy fácil. 240, ¿verdad? De 120 y 120, 240. Entonces, ¿qué? Ponemos 40 para la espalda, 40 para el frente y 80 para un brazo, cadenitas, y 80 para el otro brazo. Y quedaría precioso. Eso sí. Quedaría precioso porque acá ya no les queda, claro que durarían bastante tejiendo porque es bien finito, ¿verdad? Pero acá no les quedaría 4, sino que 8 de estas. 8 por las 80 que me estarían dejando para los hombros. 80, números cerrados. Acá van de 10 en 10 como se los indiqué antes. Acá les quedaría 8. Quedaría precioso. 8 de estas que viene siendo la misma cantidad, pero como un encaje. Se vería como un encaje precioso. Se vería, no la he hecho, pero se vería preciosísima, ya sé, porque sería como un encajito. Y en la parte del frente dejan 40. Ya no serían 20, sino que 40. Viene siendo la misma cantidad, pero con un acabado distinto. Cuando tengamos las 40 burbujitas, cajitas, como se le quiera llamar, entonces traemos, lo corregimos acá, que nos quede parejito. Y quiero dejar la parte de las cadenas para abajo. Entonces, damos vueltitas y un poquitito y acá hacemos un punto deslizado que pasamos directo. ¿Lo ven? Pasamos directo. Ahora acá subimos acá me voy a entrar a la cajita y voy a hacer un punto bajo porque quiero que me quede dentro. Acá vamos a hacer un punto bajo. Esto es un punto bajo. Ahora 1, 2, 3 cadenitas, lazamos el hilo y acá vamos a hacer 2 por ahora. 2 puntos altos. Se sacan una vez y 2. Se laza el hilo y se vuelve a repetir y a la vez vamos cubriendo el hilo que nos queda ahí de inicio y entonces así. Acá tengo 3. Vamos a hacer 3 puntos altos en cada cajita. Bien, vea que no estoy haciendo cadena. En esta otra cajita vamos a hacer 3 puntos altos. Así. Esto es todo al inicio. Las cosas que a veces se ven difíciles no lo son. Así que por favor, si solo ponen atención, vamos bastante bien. ¿Ven? 3 puntos altos en cada partecita. Bueno, ese es el modo como yo lo voy a llevar. Así, con ese tipo de tejido de 3 y 3 y 3 en cada cajita. Ahora, en la talla S necesitamos una cajita menos. Y en una de las cajitas poner 2 puntos. ¿Por qué? Porque es 4 puntos menos. ¿Recuerdan? Ya se los había mostrado por ahí. Entonces acá tenemos que tener 4 puntos menos que este. En la L, 4 puntos más. Y en esta, y así sucesivamente. Entonces, agregamos una cajita más o una cajita menos. Y si tenemos que poner 2 puntos o 4 puntos en la cajita,
no se me preocupen. No quiero que se me estresen con esa partecita, que todo va a estar bien. En mi caso quedó muy en orden, porque eran 40 por 3, 120. Entonces me quedó muy bien. Y viene siendo talla, si se pone una chica de small, se pone esta blusita, le queda bien también. Bueno, y este es el modo de las cadenitas y punto bajo. Más delgadito, pero más lento. Y más lento, perdón. Más delgadito y más lento. Entonces, igual, se los voy a hacer un poquito acá. Esas son las cadenitas. Ordenamos bien las cadenitas como siempre. Ese es el más básico, pero más lento también. Entonces, hacemos un punto deslizado. Siempre hacemos un punto deslizado acá. Ahora subimos nada más una cadenita. No lazamos el ganchito, sino que nos vamos de una vez en punto a punto, en punto bajo. Punto a punto, en punto bajo. Acá. Puntito a puntito, en puntito bajo. Bien, ya esto me imagino que ya lo saben. Y a la vez vamos ocultando el hilo. Bien, entonces, esta es la partecita de inicio que les quería explicar. No quiero que se me haga el video demasiado largo, pero este es el modo de este. Y yo lo voy a hacer con este modo. Bien, cuando lo tenemos completado, todo el círculo, venimos acá. Ya acá también se los tengo adelantado y marcado. Bien, acá se los voy a poner en pantalla. De acá a acá es 20. Entonces, marcamos 20, después 40. Acá se los voy a poner y se los voy a poner en la pantallita, así. Entonces, 20, 40 y 20. Bien, bueno. Entonces, acá terminando esta partecita de punto alto, perdón, sí, de punto alto, 3 puntos altos en cada burbujita, en cada cajita, ya venimos con esta partecita acá. En las 3 que subimos acá, en las 3, ¿verdad? 1, 2, 3, acá cerramos. Sí. Ahora quiero que observen esto. Por favor, quiero que me pongan atención porque acá es muy importante. Vamos a tener un aumento y a la vez un punto doble alto en esta partecita. Entonces vamos a subir así. 1, 2, 3 cadenas. ¿Por qué lo subo con 3 y no con 4? Bueno, ya van a ir notando por qué. 3 cadenas. Lazamos el hilo 2 veces. ¿Lo ven? Acá lazamos el hilo 2 veces. ¿Sí? Y nos venimos en la cadenita que dejamos antes, en esta. Y hacemos un punto alto, perdón, doble alto en relieve. Doble alto en relieve. Lazamos el ganchito y en este que sigue, ¿verdad? Vea que estamos dejando la cadenita. Debajo, en la misma cadenita, hacemos un punto en relieve. Estamos usando el mismo punto. ¿Por qué? Porque acá es un aumento. Ahora, en el punto que sigue acá, después de la cadenita, en el punto que sigue, vamos a hacer un punto alto normal. Esta parte es muy importante que me pongan atención. Ahora, en el que sigue, acá, un punto doble alto en relieve. Un punto doble alto en relieve. ¿Sí? Ahora, en el que sigue, un punto alto normal. ¿Lo vieron? Que no es difícil. Acá, en el que sigue, vamos uno por medio. Bueno, acá les llego a esa marquita, pero acá, antes de la marquita, tengo un punto doble alto. Ahora, encima de la marquita, vamos a hacer un punto alto, que es lo que sigue, ¿verdad? Después del punto doble alto sigue un punto alto normal, pero en el mismo punto vamos a hacer el punto alto en relieve, el punto doble alto en relieve, en el mismo punto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo los aumentos. ¿Ven? En la que dice 20. Acá vamos en la que dice 20. Ahora muy bien. Ahora vamos a la que dice, ahora vamos a cerrar la que está en el número 40. De esta parte acá. Muy fácil. Por eso les digo que esta parte, que esta blusita es de una puntada bien rápida. Ahora hacemos 1, 2, 3,
4 cadenas, ¿sí? 4 cadenas y avanzamos 1, 2, 3, 4, 4, 4, ¿eh? No contamos este, ¿verdad? Estamos contando el que está afuera. Normalmente se cuentan de esta parte acá. 1, 2, 3, 4. Bien, en el que dice 4 hacemos un punto bajo. Ya casi se los muestro en la paginita para que les quede más claro. Ahora, volvemos. 1, 2, 3, 4. Pero solo vamos a saltar una. Vamos a saltar esta. Nos vamos acá. Y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4. De nuevo. Y saltamos 4. Saltamos 1, 2, 3 y en el que dice 4 hacemos un punto bajo. Perdón, acá no vamos con punto bajo. Acá vamos a hacer dos puntos altos juntos. 2 puntos altos juntos. Y aquí, si ustedes desean hacerlo más ampliecito, más sueltito en la parte, porque es una blusita bastante ajustada, si lo quieren hacer más sueltito, acá le agregan una cadenita entre ellos dos y todo bien. Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenitas y avanzamos 4. 1, 2, 3, 4. Y hacemos un punto bajo. Ahora, 1, 2, 3, 4 y saltamos solo uno. Solo uno. No cuenten este punto ya está ocupado. Contamos normalmente el que tiene los puntitos rasos disponibles ahí. Saltamos este y nos vamos acá. ¿Ven? Para que no se les pierda los puntitos porque esto lleva un orden demasiado bueno. Entonces, bueno, ahora otra vez. 1, 2, 3, 4. Saltamos 4. 1, 2, 3, 4. Y hacemos 2 puntos altos. Ya se vuelve a repetir. 1, 2, 3, 4. Perdón, nos vamos a la marquita acá. Acá en la marquita hacemos un punto alto ya normal. Y nos quedan 1, 2, 3, 4 cajitas. Sí. Ahora, atención aquí, de nuevo. Ya acá llegamos en la marquita 40, del punto 40. Ahora otra vez. Encima de la misma marquita del 40, porque volvemos a hacer el aumento, que ya es la parte de la espalda. Bien, volvemos a hacer lo mismo. Ahora, en el punto que sigue, hacemos un punto bajo. Doble alto, no en el mismo, sino en el siguiente. Solo hacemos un aumento de cada lado, de inicio y final de la espalda y el frente. En el que sigue, punto normal y punto doble alto, y así nos vamos. ¿Ven? Esta partecita ya está terminada. Ya acá vamos llegando de nuevo, rellenando hasta el 20 y volvemos a repetir este mismo paso. Que nos queden acá 4 cajitas de este mismo modo. Acá se los voy a hacer así. No sé si se observa bien, tuve que poner 2 páginas. Pero recuerden esta partecita. Cuando iniciamos, en la misma cadenita, subimos cadenas y en la misma parte encima de las cadenas anteriores subimos 3 y después hacemos un punto doble alto haciendo aumento. Después nos vamos uno por medio, todo, y cuando terminamos hacemos lo mismo. Cuando terminamos, ahora terminamos con un punto alto encima del punto alto y un punto doble alto en el mismo punto. Ya después avanzamos 4 cadenas, saltamos 4 y así sucesivamente hasta llegar a hacer 4 cajitas. Bueno, ya he llegado de nuevo a la marquita, después de esta, a la próxima marquita, contando acá los 20 puntitos. O los que ustedes tengan, ¿verdad? La talla que ustedes tengan. Entonces, bueno, los puntos del frente son los puntos, los que les indico del frente. Voy a volver a repetir un poquitito acá.
Me refiero a los puntos cerrados a la parte esta, ¿verdad? En el caso, si usted es talla XL, 24 puntitos cerrados, que es lo que nos va a tapar la parte del frente, o 22 o 18 si es talla S, y así, ¿verdad? Y disculpe, pido disculpas ahí, que esto va de 10 en 10. Ahí me disculpan con eso si no se los había dicho antes. Esto va en múltiplos de 10 en 10. Entonces, como inicié con las tallas, entonces de una vez les comencé a explicar así. Bueno, estamos acá en la marquita. Hacemos un punto alto normal. Y en la misma marquita hacemos un punto doble alto. Acá, doble alto. Bien, en la misma marquita. Ya acá estamos bien. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenitas y movemos 4. 1, 2, 3, 4. El que dice 4, hacemos un punto bajo. Iniciamos con un punto bajo, después hacemos las burbujitas, las cajitas. Ahora 1, 2, 3, 4. Saltamos 1 y en el que sigue hacemos un puntito bajo. ¿Ven? Ahora 1, 2, 3, 4. Movemos 4, 1, 2, 3, 4. Y acá hacemos los puntos altos. Los puntos altos juntos. Ups. ¿Ve? Y así nos vamos. Volviendo a repetir lo mismo y ya acá llegamos de esta partecita. Bueno, acá he llegado ya. He terminado la vueltita. Entonces, hacemos 4 después de la cajita pequeña. 4. Porque así iniciamos, ¿verdad? Iniciamos con la cajita pequeña. O sea, 4, bajamos y hacemos la primera cajita pequeña. Ahora terminamos con la cajita y avanzamos 4 cadenitas y nos vamos acá. Y acá hacemos un puntito deslizado. Bien, ahora subimos 1, 2, 3 cadenas. Siempre les voy a subir con 3 cadenas. Y lazamos el ganchito doble vez y nos vamos por detrás. Así. Como subimos la primera vez. Cada vez que llegamos y cada vez que vamos a salir, vamos a hacer lo mismo. Porque es la parte que nos hace el aumento de la parte del frente. Ahora ve, casi me voy sin avisarles. Ahora acá está el punto alto en relieve. ¿Lo ven? El puntón que dejamos antes, como este ahora. Encima de ese punto, encima de este punto, vamos a hacer punto alto normal. Lazamos el ganchito doble vez y en el pequeñito que dejamos acá solito, ¿ve? Ese solito ahí, para que no se quede tan soltero, vamos a hacer un punto doble alto. Ahora en el grandote vamos a hacer un punto alto. Ahora en el pequeñito un punto doble alto. Ahora en el grandote un punto alto. Bueno, acá les termino casi esta vueltita, entonces terminamos en el punto alto, el punto grande, llamémosle así, punto alto, doble alto en relieve. Ahora encima del punto alto en relieve hacemos punto doble alto, perdón, hacemos un punto alto. Pero ahora encima de este punto vamos a hacer de nuevo un punto doble alto. Estamos acá saliendo. Bien. En cada vuelta vamos a hacer lo mismo porque necesitamos hacer el aumento. Ahora hacemos acá 2 cadenas. Bajamos acá. En la que decía 4. En la que teníamos de 4. Hacemos un punto bajo. Ahora, solo una cadena. Y entramos acá y hacemos 7 puntos altos. 7. En cada cajita le vamos a hacer 7 puntos altos. Acá tenemos 5, 6, 7. 7 puntos altos. Ahora una cadenita. Nos venimos en esta partecita acá. Antes de los gemelos, llamémosle así.
y hacemos un punto bajo. Ahora 2 cadenas, lazamos el hilo y nos vamos en los puntos gemelos, llamémosle así, y hacemos 2 de nuevo gemelos. En cada punto gemelo vamos a hacer lo mismo. Eso se va a repetir una y otra vez. Acá se los pongo. En esta parte así van a ir igual, menos la entrada y la salida se varía un poquito. Entonces vamos acá, entramos con 2, salimos con 2. Eso sí. Ahora, perdón, entramos con 2, sí, y salimos con 2. Ahora venimos acá y hacemos un punto bajo. Ahora, una cadena igual en la conchita. Recuerden esos detalles. Entrando a la conchita, para la conchita hacemos una cadena y saliendo de la conchita hacemos otra cadena. Entonces acá volvemos a repetir esto mismo. 7 puntos altos aquí. Esto es rapidísimo, muy rápido. Y ya van viendo la blusa cómo va quedando. Acá tenemos 3, 6, 7 y volvemos a repetir. Lo mismo. Una cadena. Vamos en esta partecita acá. El arquito. Hacemos 2 cadenas y volvemos a entrar acá y hacemos lo mismo. Bueno, después de acá de la conchita, una cadenita siempre. Hacemos un punto bajo. 2 cadenitas y nos vamos en este punto y hacemos un punto alto. Ya estamos llegando acá de nuevo. Ahora doble vez y nos vamos por detrás. Siempre hasta que lleguemos a la parte del bajo de sisa o cuando lleguemos ya a la parte que ustedes quieren y volvemos a repetir en el punto alto uno pequeño y en el pequeño un punto doble alto. Ya acá volvemos a repetir lo mismo. Bien, en el grande uno pequeñito, un punto alto normal y en el pequeño uno doble, pero en relieve. Siempre lo llevamos en relieve. Siempre revisan, se regresan y revisan. Ahora vamos por el otro lado y hacemos lo mismo. Bajamos con 2 cadenitas, punto bajo, una cadenita y volvemos a hacer las conchitas acá. Volvemos a hacer esto mismo. Uno a uno. Bueno, acá les he llegado y acá vamos a repetir el aumento. Como comenzamos, así terminamos, que nos vaya creciendo la blusita, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces acá estoy en un punto alto, hacemos un punto doble alto en la parte final. Ahora, encima del punto doble alto hacemos un punto alto y volvemos a repetir un punto doble alto encima del punto doble alto. ¿Ven? Esto es repetido una y otra vez. Ahora volvemos, bajamos con 2 cadenitas, pero nos venimos acá. Entonces acá hacemos punto bajo, una cadenita antes de la conchita y una cadenita cuando estamos saliendo de la conchita. Acá tenemos los 7, entonces hacemos una cadena, bajamos acá de nuevo, siempre bajamos. Ahora hacemos 2 cadenas y volvemos a entrar acá y hacemos 2 puntos. 2 puntitos en esta partecita. Bueno, ya acá he llegado a esta partecita, entonces acá subimos un 2, el que dice 3. Hacemos un puntito deslizado. 1, 2, 3 cadenas y volvemos a hacer lo mismo. Un aumento al inicio y un aumento al final. Y acá nos queda el del relieve. Y acá hacemos, en el del relieve, hacemos un punto alto normal. En el pequeñito, un punto doble alto en relieve. Punto alto normal, un punto doble alto en relieve.
Bueno, acá termino con un punto alto, normal, pero el aumento, encima del mismo punto hacemos un punto doble alto. Ahora sí, una cadena, nada más, y nos vamos en el primer punto, acá, en el primer punto alto de la conchita, y sacamos una vez. Volvemos y sacamos una vez. Volvemos y sacamos una vez. ¿Ven? Cuando tenemos acá los 4 eslaboncitos, sacamos juntos. Ahora, 1, 2, 3 cadenas, lazamos el hilo, saltamos una y nos vamos a la siguiente. Y volvemos a repetir lo mismo. Sacamos una vez, una y una. 4 eslaboncitos, sacamos juntos. Ahora, 1, 2, 3 cadenas, lazamos el hilo, saltamos una y nos vamos a la siguiente. Es de una por medio y esto es todo. Ya acá estamos prácticamente terminando el inicio y así vamos a continuar toda la blusa. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y acá ya nos vamos a la última. Saltamos esta y acá nos vamos a la última, no esta es la cadena anterior, el punto alto. Entonces volvemos acá a repetir lo mismo. 3 puntos altos cerrados juntos. Ahora, para ir a los 2 juntitos acá, una cadena y nos vamos y hacemos, en este se va a repetir una y otra vez lo mismo. Acá siempre van 2 puntos. Ahora, una cadena, saliendo y entrando es una cadena y volvemos. Sacamos una vez, vamos al mismo punto, sacamos 2 y el tercero. Sacamos junto, 1, 2, 3 cadenas, saltamos 1 y así hacemos lo mismo. Bueno, acá terminamos con una cadenita, esta partecita, recordando que siempre revisemos un poquito hacia atrás, que nos queden 4, 4, 4, 4 ramitas de estas, Entonces, una cadenita, nos venimos encima de este punto y hacemos un punto alto, pero también un punto alto en relieve, perdón, un punto doble alto en relieve, en esta partecita. Siempre al inicio y al final para hacer el aumento. Ahora, encima del punto doble alto, hacemos un punto alto. Creo que hasta acá les ha quedado bastante claro, ¿verdad? La puntada de las 2 partecitas. Entonces, así nos vamos hasta acá y volvemos a repetir esto mismo. Bueno, acá volvemos a llegar a esta partecita, entonces hacemos el aumento que siempre tenemos que hacer acá, que no se nos olvide, y una cadenita y volvemos a repetir lo mismo acá. Sacamos una vez, traemos el hilo como haciendo un punto alto pero sacado a la mitad y así. Tenemos los 4 eslaboncitos, los jalamos juntos. 1, 2, 3 cadenas de separación, saltamos un punto y nos vamos al siguiente y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, por aquí ya terminamos esta partecita. Siempre corroboramos que nos queden 4 ramitas de estas. Entonces venimos acá y hacemos un punto deslizado, subimos 1, 2, 3 cadenas, lazamos el hilo doble vez y nos venimos acá y hacemos un punto en aumento doble alto en relieve. Ahora en este hacemos un punto alto y ya esto creo que ya está claro, ¿verdad? Entonces acá los vamos a repetir hasta acá. Bueno, ya estando acá, entonces hacemos el puntito en relieve y de aumento y ahora hacemos 1, 2 cadenas y nos vamos no acá, sino que acá y hacemos un puntito bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos vamos del otro lado.
salimos con 2 cadenas, hacemos un punto bajo y 3 cadenas. Ahora 1, 2, 3 cadenas y saltamos esta y nos vamos del otro lado. Bien, ahora hacemos 1, 2 cadenas, nada más, pasamos el hilo y nos vamos en esta hilera de punto alto seguido. 2 puntos altos y salimos también con 2 cadenas. Nos vamos acá, no acá, sino acá. Y hacemos 1, 2, 3 cadenas, saltamos este y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, saltamos este y hacemos un punto bajo. 1, 2 cadenas y volvemos a repetir. Bueno, aquí llego a la parte final y a como siempre subimos, tienen que observar eso. Como siempre, cuando bajamos acá, que desde acá bajamos, o sea, salimos con 2 cadenas, acá llegando también 2 cadenas, lazamos el hilo y nos vamos encima de este puntito, ya comenzando esta parte, y volvemos a repetir lo mismo. Bien, siempre a los inicios y los finales, porque uno a veces se queda confundido cuando ve un video y se queda ahí como pegado que cómo termina, que cómo inicia, ¿verdad? Entonces, bueno, para que no regresen ahí el video, así. Entonces iniciamos con 2 cadenas y terminamos con 2 cadenas saliendo. Bueno, acá les vuelvo a repetir lo mismo, ya hice el punto doble alto encima y hacemos 2 cadenas, nos vamos en esta partecita de una vez, 1, 2, 3 cadenas y nos vamos del otro lado, 1, 2, 3 cadenas y nos vamos del otro lado. Bien, ya acá estamos por terminar la sexta hilera. Bien, entonces 1, 2 y nos vamos en este puntito. Bien, bueno, acá salimos con las últimas 2 cadenitas y acá terminamos la hilera número 6. Ahora 1, 2, 3 cadenas y volvemos a hacer lo mismo. Acá donde comenzamos algo distinto es cuando llegamos acá, pero ya voy por la número 6, entonces acá nos vamos normal. Solo quería hacerles claro ahí la parte del final de la hilera número 6 y ahora vamos con la misma puntada hasta acá. Bien, bueno, acá ya llegamos a la partecita que nos toca hacer la cajita para hacer la conchita de nuevo. Entonces acá bajamos con 1, 2, 3, 4 cadenas, no hacemos nada acá y nos vamos en esta cajita que dejamos antes y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y saltamos del otro lado y acá dejamos el arquito. Bien, si quieren dejarlo de 4 también. Esas partes no se varían si hacen una más o una menos, una cadena menos o una cadena más. Así que ahora volvemos a solamente hacemos este arquito y ahora salimos con 4. 1, 2, 3, 4 cadenas, lazamos el hilo y acá hacemos los mismos puntos altos. Acá siempre es lo mismo. Esos son 2 puntos altos. Ahora salimos con 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos en este, acá, en el primero y hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos vamos al siguiente. Solo estamos haciendo un arquito para poner esta de nuevo. Esta se repite acá. Ya vamos a repetir, esta es la séptima. Vamos a repetir lo mismo, 2, 3, 4 y nos vamos a la cajita. Y así le vamos a dar la vuelta. Creo que esta parte ha sido clara, ¿verdad? Y rápida. Bien, así nos vamos. Entonces dejando esta cajita encima. Esta cajita encima. Bien. Bueno, acá le he dado la vueltita. Ya acá hice el aumento.
Y ahora 4 cadenitas y nos vamos en esta partecita acá. Ahora 1, 2, 3 cadenitas y hacemos lo mismo. Solo les indico el inicio para que no se me pierdan por ahí, ¿verdad? Entonces ahora otra vez 1, 2, 3, 4 y nos vamos en los puntos que están acá juntos. Y así nos vamos en esta vueltita hasta acá. Bien. Y acá el final. Inicio y final. Siempre se los muestro, ¿ve? Para no dejar las botaditas por ahí. Entonces, acá hacemos un punto deslizado y les voy a volver a repetir la primera entradita acá. Nos deslizamos un poquito para acá. Perdón, estoy confundida con otro. Acá subimos 1, 2, 3 cadenas. Es que ya llevo la otra blusa adelantada y inicia y cierra distinto. Entonces, encima del punto doble alto, un punto alto y doble alto en el pequeñito. Bien. Bueno, acá les voy a explicar de nuevo esta partecita que se repite acá. Entonces recuerdan, bajamos 1, 2 cadenas, bajamos acá. Vamos a repetir ya lo mismo, pero se los estoy repitiendo para que les quede claro la segunda vuelta, ¿verdad? La segunda parte de esta. Entonces acá, llegando a la conchita, una cadena y acá hacemos 7 puntos altos. Ahora salimos con una cadenita, bajamos acá, ¿recuerdan? Y después acá dos cadenitas y nos vamos a estos compañeros acá y hacemos 2. Entrando a ellos 2 y saliendo de ellos 2. Bien, ya bajamos acá y volvemos a repetir esta parte de nuevo. Entonces ahora una cadena y volvemos a hacer aquí los 7. Bien, acá volvemos a repetir ya lo mismo una y otra vez. En mi caso acá lo he hecho 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ya acá voy por la hilera número 22. Esta es la hilera número 22. Llegué acá. Llegué acá al final con esta partecita terminada. Y subí. Subí con el último aumento. Para que les quede claro esta partecita acá. Acá subí con el último aumento. Ahora me vine hasta acá. Y acá ya venimos para la parte de la cavidad de los brazos. Bueno, acá les pongo este otro color. Ve qué bonito. Es un celeste, como yo le llamaría, un turquesita suave. Un celeste como el cielo, precioso. Pero bueno, esto, lo que quiero buscar es esta partecita. ¿Pero cómo? Con una exactitud bastante acertada. Entonces vamos a hacer las bocamangas. Para esto tenemos que cumplir con el bajo de sisa. Si es para nosotras mismas, nos estamos midiendo cada rato que vamos creciendo, pero acá ya tengo la vuelta número 22, como les digo. Entonces, cuando queremos buscar el bajo de sisa, en el caso que cuando es para regalar, o si no queremos estarla tallando cada vez, entonces del huesito acá, el huesito que tenemos acá, a esta partecita. Bajo de sisa, no bajo de talle, ¿verdad? El bajo de talle es desde acá hasta acá, pasando por la mama. Es el bajo de sisa. Entonces, en mi caso, el bajo de sisa lo quiero de 20. Acá. 20, estoy bien. 20 centímetros, 8 pulgadas. Bien. Ahora, si ustedes la quieren demasiado ajustada para el bajo de sisa de talla M, viene siendo por ahí de 18-19. Pero si lo quieren más holgadito, así está bien. Entonces, ya venimos por acá, ya hemos desarrollado acá y acá necesitamos saber cuántas cadenitas tenemos que hacer. Muy bien. Bueno, corroboramos que el pecho, que medir el pecho, ¿verdad? Entonces nos medimos el pecho. Eso lo medimos antes, por supuesto, es que no tengo la nota por acá. Y en mi caso tengo 9,9, casi 100. Vamos a dejarlo en 100. Medimos el pechito, entonces esto lo tenemos que medir acá. Acá dice que es 35. 35 y 35 son 70 y yo necesito 100, 30 centímetros más. Bien, esos 30 centímetros vamos a dejar 15 centímetros para este lado y 15 centímetros para este lado en cadenas.
Acá estamos bien. Vamos a contar esta partecita acá también. Entonces acá estamos bien. 15 centímetros. 15 para este lado, que en pulgadas es 5.7 acá. De este lado y de este lado lo mismo, la misma cantidad. Entonces si tenemos acá 25 cadenas acá. Bien, ahora esta puntada, otro detallito. Esta puntada ya va de 10 en 10. Ya se los había indicado, ¿verdad? Esta puntada va de 10 en 10. Si ustedes quieren hacer lo mismo debajo del brazo, entonces agregan 5 más para que les haga 3 partes de estas para debajo del brazo. En mi caso lo voy a llevar cerrado debajo del brazo y encima le voy a hacer esta puntadita. Bien, pero si no, entonces ustedes lo dejan de 10 en 10. Y acá lazamos el hilo. Ya cuando tenemos los 25 ahí, lazamos el hilo y nos vamos igual. Ya acá les voy a hacer el último aumento en esta hilera. Entonces hacemos punto alto y un punto doble alto atrás acá. Y este es el último aumento. Bien, así nos vamos. Ahora acá encima, ya esta parte la saben, ¿verdad? Ya se las he repetido bastantes veces. Entonces acá un doble alto. Bueno, acá les continué. Ya acá hice las 25 cadenitas. Y ahora vamos. Bueno, y acá el último aumento. Ya no más aumentos. El último aumento. Siempre hice acá uno y encima el último ya. Bien. Entonces nos vamos del otro lado. Y cerramos. Esta parte ya acá la cerramos con un punto deslizado. Y ya no vamos a estar más en las partes de las manguitas, ¿verdad? Ya acá nos queda la parte del bracito, la boca manga. Ahora, aumentamos. Perdón. Ahora acá iniciamos y terminamos diferente. Porque ya no hacemos aumentos. Entonces, quiero quedar encima de este punto en relieve. Así. Me voy acá un poquitito y deslizo un poquito más. O sea, 2 deslices. Ahora subo 1, 2, 3 cadenas. Y ya volvemos a repetir lo mismo. Por supuesto que acá no, ¿verdad? Sino que acá. Por hacer esto, el tejido se va a ir avanzando un poquito hacia adelante. Pero no se nota. No se nota el inicio ni el final. Entonces ya nos vamos acá igual. ¿Verdad? Este mismo, el pequeño, la misma puntada vamos a llevar acá. Después venimos acá en punto cerrado normal, punto alto normal. Y nos va quedando... Después, cuando ya comenzamos con la puntada de relieve, nos va a quedar que no se nota esta partecita. Bueno, acá he llegado a la parte ya donde tocamos la cadenita. Entonces, ninguna cosa distinta de nada de ciencia acá que hacer un punto alto encima del punto en relieve y acá continuar en punto alto normal, pero dentro de la cadenita. Dentro de la cadenita. Eso se los explico así, más lentito y más detalle a detalle por las nuevas crocheteras que se quieren hacer una blusita y ahí estamos. Entonces nos vamos así, cadenita por cadenita y hacemos un punto alto normal. Bien. Bueno, ya les he terminado esta hilera acá y ya vengo acá para cerrar. Lo mismo como iniciamos acá. Cadenita por cadenita, lo mismo del otro lado, ¿verdad? Entonces, bueno, acá quiero que me pongan atención un momentito porque el cierre va a ser distinto. Entonces, ya acá no hacemos más aumentos, venimos acá, hacemos un punto deslizado, ¿ven? Y estamos encima de las cadenitas que hicimos antes, pero yo me quiero deslizar al punto doble alto. Entonces, me voy a avanzar un poquito acá, poquitín, así, nada más uno. Ahora 1, 2, 3 cadenas. Esto lo vamos a hacer una y otra vez por vestido o por blusa como ustedes lo quieran. Y ahora sí, no en este de el punto alto en relieve por supuesto, sino en el que sigue porque ya la puntada continúa igual. De acá en adelante solamente es el inicio y el final que les estoy indicando. Mi amor linda. Es que tengo a mi bebé aquí haciéndome compañía. ¿Verdad, mi chichi?
Tal vez va a salir con mamá en la presentación del vestido o de la blusa. Bebé. Ella es mi compañerita. Mi compañera del crochet. Apenas tiene 4 años y ya casi quiere tejer. ¿Verdad, mi amor? Bueno, acá llegué y me tocó el punto alto normal, porque estamos en el punto alto en relieve. Entonces ya acá, en este que sigue, hacemos el punto alto en relieve, ya entrando a la parte de la boca manga, de la parte de la manguita. Entonces simplemente esto, continuamos igual. Ahora sí, a como iniciamos la blusita, la parte de arriba, con la diferencia que allá lo hicimos de 3 en 3, pero viene siendo lo mismo. Así. Ya continuamos acá normal. Bueno, acá le he dado 43 vueltas. Desde acá hasta acá, 43 vueltas. Y dice que es 43 centímetros. ¿Ve qué bien? 1 centímetro por vuelta. Que en pulgadas es 17. Bien. Estamos hablando que es desde acá, un poquito abajo del ombliguillo. Acá está el ombliguito, ¿eh? Acá está el ombliguillo, un poquito abajo del ombliguillo porque quiero que me cubra esa partecita para después llevarlo caladito como la parte de las manguitas. Bien, entonces 43 centímetros desde acá hasta acá. Y ahora vamos a llevar esta puntadita, la misma puntadita que hicimos acá. La misma. Bien, pero vamos a iniciarlo un momentito para que no se me pierdan un poquito por ahí. Entonces vamos a iniciar porque acá es distinto. Vamos a hacer solamente la puntada calada. Bien, entonces acá mismo otro detalle. Yo los conté y son 230 puntos. Tengo números cerrados. Recuerde que esta puntada va de 10 en 10. Bien, 1, 2, 3 cadenitas y vamos a hacer acá el punto doble. Vamos a iniciar acá con el punto doble. Recuerda los puntitos que van juntitos. Ahora recuerdan que bajando después de ellos hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas. ¿Sí? 4 cadenitas. Acá les tengo marcado. Después del punto doble, 4 cadenitas. Avanzamos 1, 2, 3 y en el que dice 4, un punto bajo. Bien, ahora 1, 2, 3, 4 cadenitas. Avanzamos un puntito, no este que ya está ocupado. Avanzamos este puntito y nos vamos al siguiente. Hacemos un punto bajo. ¿Recuerdan? Ahora 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo y nos vamos 1, 2, 3 y en el que dice 4 hacemos un punto alto. Perdón, 2 puntos altos acá. Acá. ¿Ve? Que nos vaya quedando ya el primer arquito acá. Entonces, después de este punto, 1, 2, 3, 4. Ya esto lo habíamos hecho, ¿verdad? Y saltamos 1, 2, 3 y en el que dice 4 hacemos un punto bajo. Ya acá estamos terminando la vueltita. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4. Saltamos un puntito y nos vamos acá. Hacemos un punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4. Saltamos 1, 2, 3 y acá en este ya llegamos a esta partecita. Entonces subimos acá 1, 2 y en la que dice 3, pero lo quiero hacer acá. No quiero hacerlo acá porque no me queda acumulado ahí. Entonces lo voy a entrar acá y acá hacemos un punto deslizado. Bien, lo voy a entrar en el doble punto y acá vamos a hacer 3 cadenitas o un punto alto sin cadenas si ustedes lo saben hacer. Entonces acá hacemos de nuevo un punto alto y después de estos 2 puntitos acá hacemos 1, 2 cadenas. Les voy a repetir nada más el inicio acá porque se me hace el video demasiado largo. Entonces acá hacemos un punto bajo, hacemos una cadena, recuerda, y acá hacemos 7 puntos.
Ya esto lo sabemos, ¿verdad? 7 puntos acá. Bueno, acá tenemos los 7 puntos altos. Ahora, como entramos, salimos. Entonces, una cadenita, bajamos acá y hacemos 2 cadenitas y entramos acá. Acá hacemos 2 puntos. Ya esto lo miramos al inicio, ¿verdad? Ahora igual bajamos 2 cadenitas, bajamos acá y volvemos a repetir. Una cadenita y entramos de nuevo a la cajita. Bien, entonces así nos vamos toda la vueltita. Bueno, acá llego, bajo con una cadenita, hago un punto bajo y acá hacemos 2 cadenitas, ¿verdad? Para comenzar esta parte. Entonces, pero acá volvemos a hacer lo mismo. Lo abrazo así, abrazadito, con un punto deslizado. No quiero que me quede acá abultadito o algo así. Cuando les indico de un punto alto sin cadena, disculpen, alargamos un poquito el hilo. Si lo quieren hacer sin cadenas, alargamos un poquito el hilo como si fuese un punto alto. Damos la vuelta al ganchito. ¿Lo ven? Pero sosteniéndolo ahí. Sacamos el hilo. Perdón, lo traemos acá. Ahí se me zafó. No importa. Y volvemos. Esto es un punto alto sin cadenas. Bien. Si lo quieren hacer así y si no, lo llevan con cadenitas. Entonces ahí lo vuelven a repetir. ¿Ven? Este con cadenas, este con punto alto. Bueno, acá hacemos una cadenita, pensaba que estaba grabando y no. Entonces, acá hacemos un punto así, ¿recuerdan? 3 veces. Entonces tengo que repetir un poco rápido porque ya esta parte la sabemos. 3 veces, cerramos juntos. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas, saltamos este puntito, ya este está ocupado, saltamos este puntito y nos vamos en este. Bien, acá se los hago rapidito porque ya esto lo sabemos. Ahora, de acá a los 2 puntos vamos con una cadenita, al igual que salimos, ¿verdad? Y entramos acá y volvemos a repetir. Bien, esto lo vamos a repetir una y otra vez, hasta si lo quieren hacer con vestido larguísimo, ¿verdad? Bueno, terminando acá en el orden que vamos, porque quiero venir al inicio y al final para que no se me pierdan allá. Entonces, después de una cadenita, y vamos ya a estos puntos. Imaginando que estos puntos es donde comienza y termina el tejido, en esta parte. Así es. Esos puntos altos es imaginando eso. Entonces, vamos acá, como les indiqué antes, y hacemos un punto deslizado. Ahora subimos con las cadenitas o con el punto alto, como les indiqué antes. Bien, hacemos un punto alto, normal. Y de acá, ahora sigue de acá a las ramitas, sigue 2 cadenas, ¿recuerdan? Y bajamos acá, no acá, sino que bajamos acá. Ya esta parte la vimos. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas. Nos vamos acá. Y así nos vamos. 1, 2, 3 cadenitas. Nos vamos acá. Ahora siguen 2. 1, 2 cadenitas. Lazamos el hilo y ya llegamos de nuevo para repetir. Ups. Este hilo es muy suelto. Cuando uno va a comprar, revisa esas cosas, pero cuando no, entonces se le mandan así. Bueno, entonces venimos así. Perdón, continuamos así. Esto es, bajamos de acá 2 cadenitas y después nos hacemos 3 del otro lado, 3 del otro lado y después comenzamos con 2 y otra vez repetimos. Bien, entonces así nos vamos. 2 cadenitas después de acá, antes de este puntito y acá hacemos un puntito bajo. Siempre vamos a terminar y comenzar del mismo modo, en esta partecita. Ahora, 1, 2, 3 cadenas y acá hacemos un punto alto, el mismo punto y la misma cosa les voy a repetir. Ahora, acá hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿recuerdan? Para hacer la parte de donde ya van las conchitas y nos vamos a esta partecita, acá.
Ahora hacemos un, dos, perdón ahí, 2, 3 y nos vamos del otro lado. Bien, ahora 1, 2, 3, 4 y nos vamos acá y volvemos a repetir. Bueno, acá les termino con las 4 cadenitas que van de acá al punto doble, y entonces acá hacemos un punto deslizado, 3 cadenas, un punto alto. Ahora sí, 1, 2 cadenitas, porque ya vamos con las conchitas que se repite esta partecita. Entonces bajamos acá, recuerden, eso se los hago así un momentito para que no regresen el video. Y acá hacemos una cadena y ya comenzamos lo mismo, 7 puntos altos acá. Siempre que vamos a entrar con una cadenita y salimos con una cadenita, bajamos con un punto bajo y ahora hacemos 2 cadenitas y volvemos a repetir. Bien, entonces ya casi vamos con las manguitas. Mientras tanto se suscriben y así todos vamos bien. Bueno, todavía no me lo he ganado, ¿verdad? Una cadenita hasta que se termine la blusa me lo gano. Bueno, y aquí comenzamos los 7 puntos de nuevo. Bien, bueno, acá les he repetido esto mismo por 5 veces. Ya acá les queda la opción de hacerlo como vestido, si tienen suficiente hilo. Bien, o dejarlo como blusita como ustedes quieren. Pero ya como vestido les quedaría muy bien. Me gustaría saber si de verdad hicieron un vestidito. En mi caso me da miedo no encontrar exactamente el mismo hilo y ofrecer un vestido y no puedo. Bueno, entonces, después de las ramitas, ya sabemos que es una cadenita. Y venimos acá, hacemos un punto bajo, perdón, un punto deslizado. Y ahora hacemos una cadenita y nos vamos encima del punto, perdón, en los puntos rasos, no dentro del punto, y hacemos un punto bajo. Ahora en esta otra partecita hacemos un punto bajo también. Me lo voy a llevar así en punto bajo, pero acá le voy a hacer unos piquitos. Entonces vamos a entrar acá en medio de estas ramitas y vamos a hacer 2, 3 cadenitas y 2 más. Bien, les va a quedar unos piquitos bien bonitos. Ahora entramos en este otro, ya se los muestro. Entramos en el otro y hacemos lo mismo, 2 puntos bajos, 3 cadenitas. Muchas gracias por llegar hasta acá conmigo. Todavía no me he ganado la suscripción, ¿verdad? Hasta que la termine. Entonces hacemos así, ¿ve? 2 cadenitas, perdón, 2 puntos bajos, 3 cadenitas y 2 puntos bajos. Bien, y entramos a la siguiente. No hacemos acá encima, sino que entramos a la siguiente. Saludos para todos, muchísimas gracias por su apoyo. Así que bueno, acá hacemos 3 cadenitas y continuamos así. Ahora acá se los vuelvo a repetir un poquito. Esto le marca bastante la parte final. Ahora, ustedes usan un hilo, qué sé yo, marca sinfonía o marca fiesta, como sea, más bonito queda. Que bueno, en esta partecita entre esta y esta hacemos un punto bajo. Ahora, no dentro de acá, sino acá encimita, los puntitos rasos, hacemos otro punto bajo, o sea que acá quedan 3 puntos pero sin piquillo. Acá hacemos piquillo, 2 puntos bajos, 3 cadenitas y 2 puntos bajos de nuevo acá. Bueno, vea qué bonito que se ve ya la partecita de acá, ya indicando que estamos terminados, ya sea blusa o vestido. Así que bueno, entonces en el último piquito acá, ya venimos acá en la cadenita que subimos y hacemos un puntito deslizado. A veces los puntillos deslizados como que se pegan ahí un poquito al momento de salir. Y continuamos un poquito más por ahí para ocultar el hilo. Un poquito más, me voy así porque quiero que me quede bien en punto así deslizado
pero a la vez que me quede suficiente hilo ahí para no cortarlo así como así. Entonces ya cortamos por acá y siempre que cortamos así sacamos de este lado. Entonces ya se la pueden medir así y se ve bonito. Ya así como está, pensé dejarlo, pero quiero agregarle unas vueltitas más para cubrirle esta partecita acá. Pero ya así como está, ya nos cubre el bracito bien. Entonces ponemos por la mitad o como ustedes quieran, pero yo voy a iniciar de esta parte acá. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner el hilo por acá. Vamos a buscar un punto alto en relieve o un punto normal, porque recuerda que aquí nos fuimos en punto normal. Entonces, bueno, vamos a buscar acá un punto normal, un punto pequeñito, y hacemos 1, 2, 3 cadenitas, lazamos el hilo y nos vamos con la misma puntada. Acá vamos a continuar la misma puntadita. Entonces acá en el punto grande vamos a hacer un punto alto normal. En el punto pequeñito un punto doble alto. Ya este lo sabemos, ¿verdad? Pero acá estamos usando los puntitos rasos de las cadenitas anteriores. Bien, entonces así nos vamos. Ahora vean este punto doble alto que me queda acá cuando venimos de esta parte, me queda atravesado. Bien, con las cadenitas. Entonces lo vamos a hacer así. Cuando aquí estoy terminando con un punto alto en relieve en orden, como está acá, pero ya acá no tengo más. Entonces en esta parte me toca un punto alto normal y vamos a atravesar el punto alto en relieve con un punto alto normal. Vamos a atravesarlo a él acá. Esto es para llevar el orden de acá en adelante en la manguita. Bien, entonces ahora me tocaría un punto doble alto en relieve y vamos a atravesarlo de nuevo. Vamos a atravesarlo acá. Y ya llegamos a la parte de donde comienza la puntadita. Entonces acá atravesamos con un punto alto normal, que nos quede el mismo orden que llevamos. Ahora ya acá sabemos lo que toca, ¿verdad? O sea, 2 cadenitas, bajamos acá. Ay, este hilo. Bueno, 2 cadenitas, bajamos acá, hacemos 1, 2, 3 cadenitas, nos vamos acá y esto ya lo sabemos, ¿sí? 1, 2, 3 cadenitas, pasamos del otro lado y ahora 1, 2 cadenitas y nos vamos ya en el punto doble. Bueno, acá regreso porque no quiero dejarlas solitas en esta parte. Entonces, terminando acá, antes de llegar a la puntada acá enseguida, recuerden, 2 cadenitas. Entonces, en esta puntada atravesando acá, cuando terminamos acá, hacemos un punto alto normal, como arrancamos del otro lado. Un punto alto normal. Ahora vamos a hacer un punto doble alto en relieve cerquita de acá, para llevar el orden de acá en adelante ya en la puntada para las manguitas. Y acá nos tocaría un punto alto normal. Entonces atravesamos acá el punto y acá ya caemos a este lado. Entonces vamos a hacer un punto más acá, doble alto, y acá nos toca ya el orden. Acá tenemos un punto doble alto en relieve, entonces acá nos toca un punto alto normal ya sobre las cadenitas que habíamos dejado antes. Entonces ya acá vamos en orden, volvemos a caer a la parte que ya va en orden a como iniciamos. Bien, bueno, ya que llegamos al bordecito donde subimos, entonces recuerden lo mismo que la blusa, llegamos acá y nos deslizamos una más para quedar
en el punto alto en relieve. Bien, acá subimos 1, 2, 3 cadenas y comenzamos lo mismo. Bien, ya acá en adelante ya no quedan perdiditas por ahí. Bueno, le he hecho 6 veces esto mismo, acá 3, 6. Solo le hice uno más de lo que estábamos antes indicando, pero le hace una diferencia en esta partecita acá de la entrada. Muy bien. Ya la podían usar como estaba, pero es a gusto de ustedes. Bueno, acá me ha quedado en 22,5 más la que me falta por ahí de 23 centímetros. Y de la parte de la boca manga, esta parte acá, 21, o sea 42 centímetros, que está muy bien, muy bien. Bueno, esto es lo que tengo. No sé si me va a alcanzar la vueltita, pero ya se me ha gastado 700 gramos. Así que vamos a ver si me alcanza esta partecita. Vamos a terminar acá la vueltita, la última vueltita de esta parte de los pétalos, le puedo llamar así. Y acá terminamos con un punto deslizado. Ahora, una cadenita, nada más. Y nos vamos a ir haciendo como un cierre, no como un cierre en punto bajo. Comenzamos de acá. Entonces vamos a entrar acá y vamos a repetir lo que hice antes. Un puntito bajo acá, ¿recuerdan? Entramos acá y hacemos 2 puntos, 3 cadenitas y 2 puntos bajos de nuevo. Lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Ya es decisión de ustedes si no lo hacen o si lo quieren hacer o lo hacen distinto. Así que bueno. Bueno, sí me alcanzó el hilo, más bien me sobró este poquitín. Casi que nada, me tenía asustada. No me podía ya dar una vuelta más porque se me termina. Bueno, entonces llegando acá, ya en la cadenita que subimos acá, por eso siempre hay que subir con una cadenita para que nos quede parejo, un puntito deslizado. Bien, y ahora como ustedes saben me voy en punto deslizado hasta ocultar un poquito más el hilo. Hasta así, ajustamos bien, siempre cortamos de este lado y tiramos de este lado, que nos quede asegurado. ¿Qué les pareció la blusita, Bastante elástica, bastante bonita, ¿verdad? La puntadita y bastante rápida. Bueno, acá se los voy a medir un momentito en la parte del pechito. Allá 90 centímetros en total, o sea 45 y 45 por 53 centímetros de largo. En total he gastado 700 gramos de pabilo, pero si ustedes usan un hilo menor o más liviano, pues menos peso les quedaría. Así que bueno, recuerden la misma puntadita en la parte de las manguitas que en la parte de abajo, para que así se les combine la puntada, ¿verdad? Bueno, acá se les ponga a modelar un momentito. Muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo. Bendiciones para todos, salud para todos en general. Muy agradecida con ustedes, así que Dios me les bendiga. Nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.